Índice. Primeramente veremos una breve introducción, después veremos la fabricación de dovelas, seguida de la construcción de tramos y finalmente tendremos la conclusión. Introducción. El sistema constructivo de dovelas prefabricadas consiste en la división del tablero en elementos obtenidos al cortarlo por planos perpendiculares a su eje, en el que cada elemento tiene la sección transversal completa del tablero. A este elemento se le llama dovela y se prefabrica en las cercanías de la obra. Para el montaje de las dovelas se van a usar cimbras autoportantes. La gran importancia de este sistema de ejecución de estos tableros es que mientras se ejecutan las cimentaciones de los estribos y las pilas del puente, se van fabricando las dovelas del tablero, de tal modo que luego su montaje es muy rápido. Lo primero que veremos es la fabricación de dovelas. Las dovelas se fabrican en una línea de producción corta por el método de la dovela conjugada, que consiste en que la cara frontal de cada dovela sirve de encofrado para la cara dorsal de la siguiente, dando como resultado un encaje perfecto entre ambas. Las juntas entre dovelas conjugadas se realizaba con resina epoxi, la cual da un efecto sellado a la junta además de proporcionar otras funciones. De acuerdo con la información de proyectos de puentes construidos por dovelas prefabricadas, se conoce que el ritmo de fabricación es de una dovela por encofrado y día. Construcción de tramos. El montaje de las dovelas se realizó usando una viga superior de lanzamiento de 137 metros de longitud y 90 toneladas de capacidad de carga. Esta está formada por dos celosías metálicas paralelas arriostadas en la parte delantera y en la parte trasera. En la imagen podemos ver las partes de la cimbra. En la zona inferior de las celosías se sitúan los apoyos sobre el tablero. 3 de ellos no pueden variar su posición, que son las patas delantera, trasera y auxiliar. Y 2 sí pueden variar su posición, a los que se les llama binarios. Y está el posterior y el anterior. Estos permiten los movimientos de las celosías y para ello disponen en su parte superior de 4 rodillos. Por último, vemos también el cabrestante, el cual nos va a permitir el transporte de las dovelas en la cimbra. Las dovelas son llevadas en camiones góndola hasta la obra, en donde un carro elefante auxiliar, el cual tiene una capacidad de carga de 70 toneladas, la descarga y la lleva hasta la cola de la cimbra, donde la toma el cabrestante y la lleva hasta su posición. Este carro elefante, encima del tablero, debe rodar por unas zonas marcadas, de modo que ruede sobre las almas de las dovelas. Además, esto servirá de guía para el conductor. Como hemos dicho antes, el carro elefante lleva las dovelas hasta la zona de carga de la cimbra. Allí las coge el cabrestante, uniendo su balancín al dispuesto en la dovela mediante 2 pasadores. Se cuelgan de la cimbra entre sus 2 vigas principales, mediante un sistema de barras, y con su mayor dimensión dispuesta longitudinalmente. Primer lanzamiento. Para el montaje de un tramo se comienza con un primer lanzamiento de las celosías hasta alcanzar la pila. En ella se apoyará la pata delantera en la mitad frontal de la cabeza de la pila. Antes del lanzamiento, la cimbra se encuentra apoyada en los binarios y la pata auxiliar con carga. Luego, para el lanzamiento, se pondrá en carga la pata trasera y se adelantará la posición del binario posterior. A continuación, se desmonta la pata auxiliar y se ancla el cabrestante al binario posterior, con la primera dovela colgada de él. Así ésta hará de contrapeso. Luego, se descarga la pata trasera y se lanza la cimbra hasta alcanzar la cabeza de la pila, donde se apoya la pata delantera en su parte frontal. Una vez colocada la cimbra en la cabeza de pila, se procede a la colocación de la primera dovela central, a la que llamaremos dovela 0. Aquí podemos ver una imagen del traslado de la dovela 0 a la cabeza de pila.
En esta otra imagen, la dovela 0 ya está colocada en la cabeza de pila. Esta dovela se apoya en unas cuñas de neopreno sobre los apoyos definitivos del tablero y se ancla provisionalmente para evitar movimientos. Después se posicionan los gatos de recolocación del tablero para colocar una nueva dovela en la parte dorsal de la dovela que ya hemos colocado, es decir, la dovela 0. En la imagen podemos ver uno de ellos. Colocación de la dovela dorsal. Para la colocación de la dovela dorsal, a la que llamaremos dovela -1, lo que se hace es situar esta enfrente de la dovela 0 y aplicar resina epoxi en toda la superficie de contacto. Una vez aplicada, se unen ambas dovelas por medio de barras a las que se le aplica una tensión. Después, se levantan los gatos hasta apoyar en la dovela y se suelta esta del cabrestante. Finalmente, se cose la dovela a la cabeza de la pila, mediante unos cables dejados especialmente para esta operación. Con la colocación de las dos primeras dovelas, tenemos una superficie suficiente donde apoyar el binario, lo que nos permitirá realizar un nuevo lanzamiento de la cimbra. Para este primer avance, se cambia la posición del binario posterior, adelantándolo hasta situarlo sobre las dovelas dorsal y 0 recién puestas. Se realiza entonces el segundo lanzamiento, que permitirá el montaje de los gatos de recolocación frontales para la colocación de la dovela frontal. El montaje de esta dovela se realiza del mismo modo que para la colocación de la dovela dorsal. Montaje de voladizos sucesivos. Una vez colocadas las dovelas dorsal y frontal, pasamos al montaje de los voladizos sucesivos. Para ello, se van colocando en primer lugar la dovela frontal de cada par y luego la dorsal, para así compensar el desequilibrio existente en el tramo. Con este sistema de montaje se consigue, a partir de una dovela central denominada 0, recrecer una T mediante 17 dovelas a cada lado, hasta completar las 35 dovelas que suponen los 75 metros de luz de vano del viaducto. El procedimiento para el montaje de estos voladizos es el siguiente. La dovela que se quiere colocar es recogida en la cola de la cimbra y es transportada entre las celosías por el cabrestante hasta llegar al lugar donde se quiere colocar. Una vez allí se gira y se coloca de forma paralela a la anterior. Se acerca para aplicar resina epoxi desde la dovela ya colocada. Esta resina se aplica uniformemente con espátula o a mano. A medida que se va avanzando en el montaje del tramo, se va realizando el enfilado y tesado definitivo de los cables superiores. Para la ejecución del tesado se utilizó un brazo telescópico que manejaba el gato, como podemos apreciar en esta imagen. Finalmente, se realiza un tercer lanzamiento de la cimbra y se procede del mismo modo que antes hasta terminar de completar el tablero. En las siguientes operaciones ya no interviene la cimbra. Son operaciones que se realizan para finalizar la construcción del viaducto. Cuando se finaliza un tramo, se pasa a la recolocación del tablero en las zonas donde sea necesario. Debemos saber que durante el montaje se va comprobando topográficamente la posición del tablero. Después, con un programa informático, se obtienen las correcciones que se deben realizar. Es importante saber que la recolocación del tablero se efectúa hasta conseguir un error menor a 3 centímetros. Después se realiza el cierre de clave del tramo recién construido con el anterior, mediante una dovela de 0,43 metros de longitud hormigonada in situ. Finalmente se hormigonan los apoyos para después retirar los gatos. En la imagen de la izquierda podemos ver el interior de la dovela de apoyo en pila, es decir, la dovela 0, antes de su hormigonado. La imagen de la derecha muestra la retirada de los gatos de apoyo provisional. Para finalizar el tramo se utiliza un carro de alas, que realiza el hormigonado de los vanos extremos. El ritmo normal de montaje es de 2 a 3 pares de dovelas cada día, completándose el montaje de un tramo en 3 semanas.
El rendimiento de ejecución de voladizos es de 5 puestas de carros a la semana, lo que supone un total de 43 metros de calzada semanales. En cuanto a la fabricación, el ritmo normal es de una dovela por encofrado y día. Por último, cabe mencionar que la viga de lanzamiento presenta costes muy elevados, los cuales solo se compensan cuando la obra es muy grande o cuando se vaya a utilizar la viga para la construcción de varios puentes. Ahora realizaremos un breve resumen del montaje. Primero se realiza el lanzamiento a la cabeza de pila. Recordemos que la pata delantera tiene que ir en la parte frontal de la cabeza de pila, como podemos apreciar en la imagen. Luego pasamos a la colocación de la dovela central, es decir, la dovela 0. Después se coloca la dovela dorsal, es decir, la dovela -1. Con estas dos dovelas ya tenemos una superficie donde apoyar el binario en la pila. En la imagen inferior podemos apreciar este apoyo del binario. Una vez apoyado el binario, se descarga la pata trasera, como vemos en la imagen superior, y se realiza el segundo lanzamiento de la cimbra, imagen inferior. Una vez apoyado el binario, se descarga la pata trasera, como vemos en la imagen superior, y se realiza el segundo lanzamiento de la cimbra, imagen inferior. Este segundo lanzamiento nos permitirá la colocación de la dovela frontal, es decir, la dovela +1. A partir de aquí se puede empezar el montaje de los voladizos sucesivos. Recordemos que se monta primero la dovela frontal de cada par y luego la dorsal para hacer un equilibrio. Conclusión. Este método es una forma interesante de construir puentes, ya que utiliza dovelas prefabricadas, las cuales se pueden ir fabricando mientras se construyen las pilas del puente. Utiliza también una viga metálica, a la que llamamos cimbra autoportante. Esta se apoya en las pilas del puente y permite la construcción de los vanos. Este sistema se utiliza en puentes con vanos de luces moderadas y en grandes obras, ya que su coste es muy elevado. Finalmente, la gran ventaja que ofrece este procedimiento es la construcción a un ritmo muy elevado.